Bueno, gente, gracias por estar acá. Hoy vamos a llevar adelante esta actividad que es parte de las jornadas de debates por un futuro comunista que organizamos con la Asamblea de Intelectuales Socialistas acá en Argentina. Y también se van a hacer actividades en Brasil, Chile, México y España, que ahora le dicen el Estado español, pero yo estoy medio acostumbrado a la forma vieja. Y bueno, hay varios compañeros que están presentes también que forman parte del espacio. Y la idea de estas jornadas es que sirvan para generar una discusión lo más profunda posible sobre cuáles son las alternativas frente a la crisis del capitalismo en general y su expresión argentina en particular también. Vemos importante dar una pelea para rehabilitar el imaginario comunista y la teoría marxista, aunque no toda la gente que participa en estas jornadas se identifica directamente con el marxismo. Hemos invitado a gente que tiene distintas posiciones para dar debates diversos, pero nos parecía fundamental generar un espacio de este tipo, que es parte también de lo que venimos haciendo en Casa Marx con otras actividades de todo tipo, como cine debate, grupo de lectura, el ciclo de jazz y otro tipo de instancias que sirven para el intercambio, para generar un espacio de discusión en común y para ir haciendo una experiencia de lucha y de organización también. Bueno, en esta charla en particular vamos a tocar el tema de marxistas versus decoloniales. Estamos con Andrea Barriga, quien es docente de historia, ahora se desempeña en la escuela media, pero ha andado también por otros lugares. Ella viene trabajando especialmente sobre este tema, ha escrito varias cosas. Bueno, una de las cosas de los artículos que escribió ahora se publicó en una versión en francés, en una compilación que charlábamos con Andrea, que publicaron en Francia los compañeros que querían hacer este trabajo. Publicaron artículos de autores latinoamericanos porque allá prácticamente no hay debate con la corriente colonial. Es decir, que es un trabajo interesante que está aportando a la discusión. Y bueno, Rolando Bell, que es docente de Historia de América Latina en la Universidad Nacional de Comahue, que ya ha venido también a dar otras charlas a esta casa. Andrea también estuvo, pero en la casa que teníamos en otra locación hace unos años. Y bueno, lo convocamos para que haga un poco de abogado del diablo, si bien Rolando tiene posiciones críticas respecto de las teorías decoloniales. También hemos conversado en algún momento con él, intercambiado sobre ciertos puntos en los que estas posiciones han logrado hacer sentido, lograr ciertas adhesiones, marcar cuestiones que quizás en otras posiciones no estaban planteadas con el mismo énfasis. Entonces consideramos que el debate es interesante para generar una lectura lo más amplia posible de conjunto de cuáles son los debates que plantean estas corrientes y por qué desde un punto de vista marxista hay que conocerlos y también criticarlos. Bueno, con esto lo último que digo, la dinámica que pensamos es que hagan intervenciones de 20 minutos. Primero va a hablar Andrea, después Rolando. Ahí abrimos para preguntas o intervenciones de ustedes y en todo caso después una segunda ronda con intervenciones de la compañera y del compañero, ¿sí? Así que bueno, con esto nada más, agradecerles nuevamente que estén acá y le damos la palabra a Andrea. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me han hecho para poder abordar este tema que, bueno, particularmente en Neuquén está teniendo una importancia muy, digamos, tiene mucha importancia por todo lo que es la implementación en lo que es la educación de secundaria, ¿no? Donde esta teoría está teniendo hegemonía. Así que muy agradecida por esta invitación. Vengo pensando cómo encarar la charla porque hablábamos con Juan antes y con algunos compañeros. Es muy difícil cómo discutir a los decoloniales porque son tantas las cosas que plantean, ¿sí? Es tanto lo que se discute que a veces es como cuesta desde dónde empezar a discutirlo, más teniendo en cuenta que es una charla corta y de 20 minutos. Un poco voy a empezar contando cómo a mí hace muchos años, en el 2017 ya, me invitaron a participar de un libro de crítica a los decoloniales. Yo venía trabajando con ellos, con los decoloniales acá en Comahue, que se había armado el CAPEDI, que es el Grupo de Estudios Decoloniales,
Y la verdad que al principio me habían seducido con todo este nuevo, con esta, lo que yo suponía nueva teoría, nueva intervención epistémica, teórica y las críticas que estaban planteándose. Y me invitan a participar en este libro de críticas, particularmente Aníbal Quijano. A lo cual en un primer momento mi respuesta, yo en ese momento todavía Aníbal Quijano no lo conocía tan a fondo, y mi respuesta fue, bueno, yo puedo participar, pero posiblemente haya cosas que rescate, o sea, si hay algo para rescatar, yo lo voy a rescatar. Me dijeron, sí, no hay problema. A partir de ahí me metí, ya había empezado con Mignolo anteriormente, me metí a estudiar a Aníbal Quijano, básicamente a los conceptos estructurantes que arman lo que es la teoría decolonial. Y bueno, me encontré con lo mismo o muy parecido a lo que me había encontrado con Walter Mignolo, que es muy difícil poder defender o poder encontrar los sustentos filosóficos, teóricos y epistémicos que presenta esta teoría. Por eso yo hablo que es una pseudo-teoría. Ahora voy a ir desarrollando más o menos por qué. Uno de los conceptos estructurantes que tiene la teoría es, ellos se plantean como que es una teoría que critica la modernidad colonial eurocentrada, ¿no? Encontrar la definición de modernidad precisa que generan es, digamos, básicamente a mí lo que me pasó leyéndolos no solamente a estos dos autores, sino a varios otros autores decoloniales, es que no tienen definiciones específicas o definiciones precisas de los conceptos. Y dentro de las ciencias sociales sabemos que es necesario tener definiciones que después pueden ir cambiando, que podemos ir debatiendo, pero hay que tener cierto acuerdo respecto a qué significa algo para poder enmarcarlo y poder discutirlo. Cuando uno empieza a buscar qué es modernidad, qué es decolonialidad, inclusive el término de raza que tanto utiliza Aníbal Quijano para armar parte de la estructura de su teoría, son conferencias cortas, críticas muy lavadas de cara, no hay una lectura en profundidad de esto. Y acá, por ejemplo, en cuanto a lo que es el concepto de modernidad, los decoloniales van a plantear que la modernidad surge en 1492, cuando se descubre América, o cuando llegan los españoles a América, y a partir de ese momento es como que Europa empieza a ser tal, toma identidad de sí misma, y ahí empieza lo que es la modernidad. Y ellos arman un bloque de todo lo que es la modernidad, que arman como estos muñecos de paja, ¿no? Porque es también muy difícil discutir con esto. Homogenizan la historia de una forma hasta absurda, diría, porque lleva al absurdo. Entonces, para ellos la modernidad es un bloque que nace en 1492 y se mantiene básicamente hasta que nacen ellos y critican la modernidad, que es eurocentrada y colonialista, ¿no? Que difiere mucho de otras ciencias o de la filosofía misma, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, la modernidad dentro de la historia, es un periodo histórico que hace referencia específicamente al siglo XVII, perdón, 18, 1700, el siglo de las luces, donde está el proyecto moderno, y muchas de las cosas que los decoloniales plantean como crítica a esa modernidad, en realidad tiene que ver con ese periodo corto de la historia europea que es el siglo de las luces y que tiene un proyecto claro que hoy podemos criticar, este proyecto del hombre blanco, de la evolución unilineal, de esta historia unilineal, tiene que ver con ese proyecto de la modernidad, pero no entendida en un bloque desde el siglo XV a la actualidad, sino entendida en ese periodo, y ha sido muy criticada dentro mismo de Europa ya a partir del siglo XIX. Mismo de la filosofía. Para la filosofía, digamos, la modernidad sí aparece o puede pensarse desde el siglo XV con Descartes, cuando empieza a fundamentarse todo lo que es lo que va a ser después la epistemología de las ciencias y lo que va a dar justamente los acuerdos de qué tiene que tener un conocimiento para ser científico. Cosas que los decoloniales debaten, discuten, pero en ningún momento proponen como una alternativa. Una de las cuestiones que tienen es que se critica, por ejemplo, el tema de la episteme eurocentrada o la epistemología moderna eurocentrada, que también acá hay que reparar en algo. Se está criticando una teoría por el lugar de enunciación o por el lugar de creación, y eso no está bueno. Bajo ningún punto de vista, no está bueno criticar algo porque es europeo. De última, hay que criticarlo porque los planteos que tiene no son sólidos, porque tiene un rasgo xenófobo, porque tiene un rasgo racista, porque no satisface la explicación, si es lo que uno busca. Se supone que en una teoría
científica dentro de las ciencias sociales, lo que se está buscando es explicar la realidad o comprender la realidad, que tampoco hay acuerdo en eso, porque dentro de las ciencias sociales se puede buscar la explicación o la comprensión. Todas estas complicaciones que hay dentro de la epistemología, los decoloniales no la tienen en cuenta y hablan de epistemología o de episteme eurocentrado como un bloque, como si fuera una sola cosa. Entonces es muy difícil debatir con este tipo de construcciones. Entonces, un poco volviendo, el tema también de cómo se plantean, una de las características que tienen es que plantean la refundación desde un lugar de enunciación nuevo que es América Latina. Entonces, América Latina, esto es un planteo de Dussel, que ellos lo toman, y Dussel es hegeliano. Dussel lo que va a plantear dentro de lo que es la filosofía de liberación, ya a partir de la década del 60, 70, que es cuando empieza a hacer la reconversión del catolicismo más ortodoxo y de un evolucionismo atroz que tiene en sus primeros escritos, hacia lo que después va a ser el fundamento de la teoría decolonial, plantea básicamente una refundación, o sea, que un lugar o que una filosofía tiene el deber ético, va a decir Dussel, de generar un pensamiento que va a liberar al pueblo. O sea, la filosofía, y en ese sentido es completamente hegeliano, es aquello que libera al pueblo. Entonces, si nosotros logramos, como América Latina, va a decir Dussel, armar una teoría distinta, teniendo en cuenta nuestra realidad y dándole voz a los pobres latinoamericanos, recién ahí vamos a poder entrar en la historia y vamos a poder liberar al pueblo. Que en este sentido hay que tener en cuenta que los decoloniales tienen mucho de lo que es el postestructuralismo francés. Para quien no conoce del tema o tiene poca idea, no me voy a detener en ello, pero básicamente lo que es el postestructuralismo francés plantea la importancia de lo que es la enunciación, de lo que es el lenguaje en tanto enunciación para cambiar la realidad, ¿sí? Y esto lo toman los decoloniales porque los decoloniales se forman en Estados Unidos y vienen de las universidades de antropología o de los centros de conocimiento de antropología y de literatura. Y ahí es donde mezclan, y bueno, con esta filosofía decolonial postestructuralista que no reconocen. Otra de las características que tienen los decoloniales es que no, al menos las primeras y segunda corte de los decoloniales, los más a nivel Quijano, Miñolo, Catherine Walsh, que son los primeros, Lander, que después rompen. El día de hoy, de hecho, hay mucha ruptura dentro de los decoloniales, pero tienen esta cuestión de la importancia de la enunciación, y en este sentido, si ustedes aprovechan o tienen la posibilidad de leer algo decolonial, se van a dar cuenta que hay un montón de palabras, entre comillas, nuevas o pretendidas redefiniciones que en realidad nunca se terminan de definir. Porque cuando uno quiere buscar qué significa una episteme otra para los decoloniales, se empieza a encontrar en una nube de palabras nuevas que en realidad la interseccionalidad, todo es otro, ¿no? Saber es otro, epistemología es otra, ciencias otras. Y es complejo porque, por ejemplo, epistemología justamente son los acuerdos que tenemos dentro del campo para saber qué es un conocimiento científico. ¿Podemos cambiar eso? ¿Lo podemos criticar? Completamente, y se ha cambiado a lo largo del tiempo. Pensemos en ciertos conceptos que se han cambiado revolucionariamente, no solo dentro de las ciencias sociales, sino también dentro de las ciencias físicas, como es el concepto de tiempo, ¿sí? Ahora, se necesita, si uno quiere entender inclusive aquellos conocimientos otros, definiciones precisas o al menos algún marco definitorio y no palabras lindas, que cuando uno termina de leer a los decoloniales y se queda con el ¿qué me está queriendo decir? La verdad que yo no he encontrado buenos fundamentos ni filosóficos ni epistémicos de qué es lo que me estás queriendo decir, más allá de intentar palabras lindas para poner todo el tipo de conocimiento en un mismo rango. Y la verdad es que no todo tipo de conocimiento es de un mismo rango, porque no es lo mismo el conocimiento religioso, no es lo mismo el conocimiento científico, no es lo mismo el conocimiento filosófico, religioso, científico, como vengo diciendo. Cada uno tiene su metodología, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su objetivo, ¿sí? Entonces, al confundir todo esto, es como meter en un cóctel un montón de cosas y sacar lindas palabras que suenan bien, que uno que lee sin prestar atención o sin conocer ciertos debates, cree que aquellos que están planteando esas críticas han estudiado
y tienen argumentos para leerlo, y lamentablemente a mí al menos la experiencia que me ha pasado es que cuando me pongo a analizarlos no me encuentro con eso. No me encuentro con un sustento, un libro en donde se defina de dónde... De hecho, por ejemplo, en Aníbal Quijano, ¿cuándo se hace de colonial o cuándo empieza con todo este giro? Cuando se vienen los 500 años del descubrimiento de América, que se necesita pensar desde otro lugar, y él empieza con esta moda de pensarse de América Latina junto con Immanuel Wallerstein en un compilado que hacen, y de ahí empieza toda esta cuestión de nuevas palabras enunciativas que en realidad no terminan teniendo de fondo el sustento que se amerita o que pretenden tener. O sea, quieren, por un lado critican a la academia, pero todos los que surgen desde la academia, ¿no? Estas contradicciones también políticos y éticas. Critican a la ciencia, pero al mismo porque hay saberes otros que hay que tener en cuenta, pero al mismo tiempo quieren ser reconocidos como ciencia, como una teoría científica. Entonces, no se respetan los acuerdos que hay, pero quieren que los valoren de la misma manera desde otros lugares. Y es una discusión amplia, pero, insisto, no hay acuerdos claros a qué se está refiriendo con cada una de estas cuestiones. Y todo el tiempo se habla de una refundación epistemológica, ¿no? Pero el tema es este, ¿qué se entiende por epistemología? Nunca lo aclaran. No he encontrado una definición, o sea, son epistemes, conocimientos otros, entonces es lo mismo el conocimiento religioso que puede tener una etnia de América Latina que el conocimiento científico con el cual se pudieron hacer los celulares. Lo ponen todo al mismo nivel. La filosofía, las metodologías, que también es otra cosa. Y es esto, se critica por el lugar de enunciación. Entonces, todo lo que está pensado en Europa y ha sido pensado en Europa desde el siglo XV o desde antes en adelante está mal porque es eurocéntrico y solamente tiene en cuenta la realidad de Europa. Y eso es falso también. Y así también se critica todo lo que es el marxismo, corriéndose de algunos parámetros básicos como la clase. Ellos le dan mucha importancia a lo que es la decolonización del ser, del saber y del ser en cuanto, o sea, son estas cosas que uno nunca termina de entender a qué se están refiriendo, ¿no? Porque es este cambio de el ser tiene que cambiar. ¿Cómo cambia el ser? A través de la enunciación. Entonces, si uno habla diferente y tiene ciertas palabras, un lenguaje distinto, va a poder mágicamente decolonizarse, ¿sí? Y entonces la opresión de la humanidad va a terminarse. Bueno, es una simplificación bastante absurda, porque aparte lo que vemos en América Latina es que los decoloniales han tenido mucha hegemonía, tienen mucha hegemonía, y mayoritariamente han servido para lavarle la cara a muchos de los gobiernos progresistas que ha habido en América Latina con políticas que para nada son decoloniales, ¿sí? Esa es otra de las contradicciones, ya hablando de lo político, que también van de la mano, porque ellos se plantean como una alternativa supuestamente político-epistémica para liberar a la humanidad. Y si bien ellos identifican que hay un sistema de raza y de género y de clase, la clase es lo que más corren, ¿no? Porque no es a lo que más importancia le dan, porque hay muchas críticas al marxismo de la teoría decolonial, pero sí le hacen mucho énfasis al sistema de raza y al sistema de género y lo analizan como un sistema, pero sin embargo la respuesta que plantean a esa dominación sistémica es una salida individual. Uno tiene que, como individuo, decolonizarse a través de toda esta nueva forma, de estos conocimientos otros, de estas epistemes otras, de todo aquello que tiene la palabra otro, que no se termina de entender qué es aquello otro que está intentando revalorizarse, y de esa forma se va a terminar el capitalismo, de esa forma se va a terminar la opresión. Y es también medio para pensar, decir, bueno, a ver, ¿podemos a un problema sistémico plantear una salida individual que tiene que ver con la construcción? Porque pareciera también que el individuo surge de un huevo y que no está metido en todo lo que es un contexto social con políticas materiales, con situaciones materiales de existencia que condicionan el cómo uno piensa. Bueno, creo que ya medio voy en tiempo. 4 minutos. Me quedan 4 minutos. Bueno, como digo, es tan complejo todas las cuestiones que se plantean. Yo intenté un poco hacer como el resumen de ciertos conceptos y los problemas que las críticas decoloniales plantean hacia estos conceptos estructurantes, como es el de la modernidad, como es el del eurocentrismo, como es el de la colonialidad. Hay un texto de Aníbal Quijano en una conferencia que da,
que es muy particular porque él plantea, por ejemplo, hace una comparación entre lo que es la colonialidad que sufrió y todo lo que sufrieron los pueblos de América Latina con la llegada de los españoles, con todo lo que sufrió el pueblo de África con el avance que hubo sobre ese continente. Y termina diciendo que, bueno, los pueblos americanos sufrieron más que los pueblos africanos, entonces por eso se toma 1492 como la fecha y no la otra. O sea, ¿cómo hacemos a evaluar cuál de los dos pueblos que vivieron genocidios de diferentes formas, económicos, sí epistémicos, porque los conocimientos de estos pueblos ha sido negado, pero cómo se hace valorar cuál ha sido más sufrido? Porque podemos tener ciertos parámetros objetivos para evaluar el daño producido por las potencias a los pueblos dominados. Ahora, el sufrimiento no es algo que se puede evaluar objetivamente, si es lo que se pretende hacer. Y esta es una de las grandes contradicciones. Se pretende hacer una teoría, pero que no cumple con ninguno de los requisitos básicos que dentro de lo que son las ciencias sociales tenemos como acuerdo mínimo para poder llegar a considerarla como tal. Por eso yo sostengo que es una pseudoteoría. Entonces, concepto de modernidad que no se termina de definir y hacen como un bloque algo que es imposible trabajar de esa manera porque tiene un montón de etapas, tanto dentro de la filosofía, dentro de la historia de la ciencia, etc. Colonialidad que solamente toman a lo que es la colonialidad hacia América Latina, porque toda la historia nace a partir de 1492 cuando los europeos llegan a América. También es falso. El eurocentrismo como el mal de todos los males, o sea, anulamos todas las teorías por el lugar de enunciación y la teoría de América Latina es mejor porque la estamos haciendo desde América Latina. No, no me parece. Una teoría es buena o es mala por los argumentos que tiene o por lo que presenta. Y esta confusión también epistemológica o de la episteme en plantear que todos los saberes son o tienen la misma, yo no me atrevería a decir validez, pero sí funcionalidades distintas al menos o reglas diferentes. Como decimos, no le podemos pedir a la religión que nos dé experimentos de lo que piensa o de lo que sostiene, porque es religión justamente. O no le podemos pedir a la filosofía o a la parte metafísica de la filosofía que nos dé pruebas, porque justamente es metafísica. El conocimiento metafísico se trata de poder especular, es un conocimiento netamente especulativo. Así, la ciencia, para ser tal, necesita tener ciertos métodos que dentro de esta teoría no solamente no existen, sino que no se valoran y se critican. Así que, bueno, cierro por acá por ahora, después abriremos el debate y ahí podremos desarrollar más algún punto. Espero que se haya entendido y que no haya hecho mucha bola, así que gracias por su atención. Mari Compuche, recordemos que estamos en espacio en territorio del pueblo nacional mapuche. Salam aleikum, recordemos que en estos momentos la población palestina, pero también libanesa, Siria está sufriendo un brutal ataque de parte del sionismo israelí, avalado por el imperialismo de Estados Unidos y la venia de muchos países europeos, ¿sí? Te digo esto porque es un lugar querido, querible, la Casa Marx, y bueno, uno sabe, ve los carteles de Palestina y el apoyo a la lucha mapuche, bueno, toda una cuestión de muchas luchas y a la vez muchos compromisos que se realizan de este espacio, que siempre tiene la virtud de potenciar debates. El problema es que yo creo que ustedes son víctimas de una estafa planificada por Juan y de la cual soy cómplice. Pues yo no voy a defender a la teoría decolonial, sería más fácil defender a Alberto Fernández, ¿no? Pero creo que hay algunas cuestiones importantes para analizar, para pensar. Lo primero, si es que hay o no una teoría decolonial. Porque uno podría pensar en 20, 30 autores, autoras que trabajan en la decolonialidad, pero
para la mayoría no hablan de teoría, hablan de enfoque o perspectiva. O sea, quizás pensarlos como en una teoría es algo de 2 o 3 de los pioneros de estos pensamientos, o más otorgados desde afuera, o más de una cuestión editorial, o de un formato en el cual llega y moviliza y seduce a cantidad de docentes, intelectuales, etcétera, que los enunciados teóricos epistemológicos de muchas personas que están dentro de este núcleo, que no es heterogéneo. O sea, ya lo dijo bien Andrea, podemos encontrar como 2 generaciones, ¿sí? Pero hay gente que le irrita que le digan decolonial, como el caso de Silvia Rivera Cusicanqui, que además no solo que le irrita que le digan que pertenece a la teoría decolonial, sino que los odia, las odia, ¿sí? Si pudiera tirarle un misil a Walter Minolo, lo haría, ¿sí? Somos varios. Y por el otro lado, también gente, también lo dijo Andrea, el caso de Edgardo Lander, que ya se fue de la teoría decolonial y esta nueva postura bastante crítica, ¿sí? Pero digo que si lo pensamos como teoría, algo más construido por una línea interna y a veces desde afuera, con otro tipo de intereses, que una ubicación epistemológica enunciada por los autores y autoras que fueron trabajando, digamos, en este núcleo que no es homogéneo, que tiene diferentes cuestiones. Segundo, es fácil pegarle a la teoría decolonial. Yo creo que, Aníbal Quijano murió en el 2018. Si estuviera vivo ahora, se moriría de escuchar y leer lo que escribió Andrea. Pero digo, y creo que son sustentables las impugnaciones que realiza Andrea y que realizan otras personas. Pero creo que también es importante pensar por qué esta perspectiva decolonial, con todos sus matices, complejidades y falencias, logra en un tiempo relativamente corto ser uno de los núcleos teóricos referenciales de gran parte de los colectivos docentes en muchos países en América Latina, de diferentes grupos de intelectualidad. Es otro nivel de análisis cuando hablamos cómo a los gobiernos neopopulistas o populistas del siglo XXI, diría Maristela de Pampa, como las perspectivas socialdemócratas, ¿sí? PT en Brasil o Frente Amplio en el Uruguay, tomaron muy tempranamente esta perspectiva teórica para desarrollar o legitimar a nivel superestructural lo que se enunciaban como sus políticas que en la práctica no se concretaron. Y tercero, ¿qué nos puede dejar todo este debate? ¿Qué nos puede dejar lo que generaron las decoloniales que podamos aprovechar y que podamos optimizar para ir avanzando ya en un proyecto más emancipatorio? Cosa que las decoloniales no proponen ni trabajan en función de eso. Si uno historiza los principales referentes decoloniales, va a encontrar que la mayoría, Quijano, Miñolo, etcétera, tienen una juventud, inclusive décadas de militancia dentro del marxismo. Entonces, yo no voy a usar el término quebrado, pero podríamos pensar que son intelectuales que tuvieron una práctica y en muchos casos Quijano es un militante que se tiene que ir del Perú, que es perseguido, que hace todo un recorrido por el exilio, alguien que milita intelectualmente, pero también milita prácticamente, ¿sí? No es un advenedizo, no es necesariamente un oportunista, y que va haciendo todo este recorrido, como podríamos mencionar a varias de las que integran esto. ¿Qué pasó que se desencantaron del marxismo para irse a lo decolonial? ¿Cuáles fueron las insuficiencias de las teorías marxistas en su contexto epocal
qué pasó con sus vidas, qué pasó generacionalmente para que hagan este cambio, este viraje, que como digo es diverso, no podemos meter a todos y a todas en la misma bolsa. Y otro elemento habría de pensar, a ver, ¿qué es lo que realmente aportan las decoloniales y qué es lo que genera atracción de muchos sectores, muchas personas, como había mencionado anteriormente? Y creo, y en esto soy bastante más viejo que los decoloniales, tenemos que pensar y hacer dialogar a la perspectiva decolonial con una que la antecede, que es, tampoco sé si lo podríamos llamar como una teoría, pero en algunos textos aparece como teoría anticolonial. Esta teoría que tiene antecesores en América Latina, ¿sí? El caso de Fausto Reneaga, ¿sí? Con su propuesta de tipo indigenista, alguien que tiene mucho recorrido dentro del marxismo boliviano, el fundador del indianismo boliviano. Tendríamos que pensar en Cyril James, que tiene una obra maravillosa, Los Jacobinos Negros, dedicada a la revolución de Haití, y quizás el más reconocido de toda esta corriente es Frank Fanon. Tiene varias obras, quizás las que más conocemos son Los Enterrados de la Tierra, que es la década del 60, pero antes tiene otras como, creo que es Caras Negras, Máscaras Blancas, bueno, que plantean una fuerte cuestión anticolonial, pero que también producen ruptura respecto al marxismo. Y esto creo que hay que verlo como un síntoma. ¿Por qué estos autores que tienen tanta fortaleza y que han hecho obras ricas y complejas, en su momento tienen una ruptura con el marxismo de la época y se van a una teoría fuerte anticolonial, que lo primero que proponen es la lucha de independencia, la autodeterminación de sus pueblos o de sus pueblos-nación, antes que la lucha de clase. También podríamos buscar hacer dialogar lo decolonial o buscar alguna marca de origen con todo el debate de la década del 70, 80, con los estudios culturales y con la teoría postcolonial proveniente de Asia, particularmente de la India, aunque hay algunas cuestiones de Birmania y de otros países ahí. Algo que fue muy leído por los decoloniales al comienzo. De hecho, la primera traducción que se hace de la teoría postcolonial y de estudios culturales lo realiza Roxana Barragán y Silvia Rivera Cusicanqui, ¿sí? En la década del 80. Que bueno, que es una teoría que es bastante diferente, primero porque parte particularmente desde la literatura, de la crítica literaria, segundo porque lo hacen personas que si bien tienen nacionalidad india o pakistaní, hay un par de personas australianas también y birmanas, ¿sí? Son de la élite, son personas que son de familias de clase alta que han podido acceder a la universidad en inglés y que la mayoría va a vivir y producir en Gran Bretaña, Estados Unidos, en espacios del primer mundo, ¿sí? Y tercero, porque comienzan a construir esta perspectiva de la enunciación, de lo narrativo, mucha política de identidad, pero cero política de emancipación y lucha de clase. Entonces, es como uno puede ver los textos, digamos, de diferentes autoras y el reconocimiento está pensado en que puedan hablar, expresar su voz y autoidentificarse como pueblo, como comunidad, como grupo societario o socioétnico, pero sin una perspectiva de tipo liberadora, emancipadora. Y yo rescato mucho los debates que se han dado acá en la Casa Marx y también en otros espacios, porque intentan pensar qué es, cómo podemos cranear, cómo podemos entender, cómo podemos
proponer un marxismo latinoamericano. Y acá se han discutido, ¿sí?, perspectivas que yo creo que son insumos, como es el caso de José Carlos Mariátegui, un pensador muy heterodoxo, muy peruano, muy latinoamericano y a la vez muy marxista. René Zabaleta Mercado, un gran sociólogo, historiador boliviano, que hizo el camino al revés de los decoloniales, ¿no? Él viene del MNR y cada vez se fue radicalizando más, ¿sí?, dejando de lado la teoría liberal, las teorías populistas, a tomar una postura crítica marxista. El caso de Orlando Falsborda, un gran epistemólogo colombiano, que no sé por qué lo matan en la década del 80 y lo colocan como decolonial, cuando sus planteos epistémicos propone invertir, cambiar, modificar la epistemología, pero en una perspectiva marxista revolucionaria, no de la perspectiva decolonial. Creo que le metieron un paquete ahí que es bastante injusto y que creo que podríamos pensar cuáles fueron los déficits, cuáles son los aportes, cuáles son los insumos, cómo podemos avanzar en este camino. Y acá yo me voy a parar en algo que obviamente es discutible, como todo lo que digo, ¿sí?, con relación a los déficits. Mariátegui, sin duda, un pensador latinoamericano más rico del siglo XX, estuvo tapado, invisibilizado prácticamente hasta la década del 60. Bueno, Juan tiene un trabajo, digamos, sobre Mariátegui, pero muere Mariátegui durante 30, 40 años, no se discute Mariátegui. Hay una recuperación tardía de Mariátegui, y yo creo que tampoco se lo ha aprovechado, digamos, del todo. El caso de René Zabaleta Mercado, ¿sí? Ahí Carlitos, el Sudoka, es un fan de Zabaleta Mercado, ¿sí? Es un gran teórico, sus teorías sobre, bueno, también Mauricio, sobre el poder dual, son cosas muy ricas, muy complejas para analizar y que permiten dar algunas pautas de entender lo que es una América Latina compleja, donde está abigarrada ciertas cuestiones que son propias de la modernidad occidental, diría quizás, ¿no?, y particularidades muy latinoamericanas con los pueblos originarios. Pensemos lo complejo que es Bolivia, y Zabaleta Mercado da muchas herramientas. Podríamos pensar en muchos de estos autores que la propia tradición marxista invisibilizó sobre la yoga. No los puso en debate, no los puso en valor, ni en el 60, ni en el 70, ni en el 80, ¿sí? Y que, bueno, se están rediscutiendo y lo estamos viendo ahora, cuando tendrían que ser parte de la tradición y los debates de la construcción teórica de las perspectivas marxistas, por lo menos desde hace 4 décadas. Entonces, acá hay una falencia que es importante. Las construcciones marxistas avanzaron muy focalizadas en las luchas de clase, pero no le dieron tanta importancia a lo que son las luchas de los pueblos originarios, lo que son a las luchas de la comunidad afrodescendiente, a lo que son, creo que esto ha cambiado en los últimos 20 años, ¿no?, pero tampoco se le daba la relevancia importante a las luchas feministas, ambientalistas, etc., ¿sí? Esto es algo de las últimas 2 décadas, pero hay mucho atraso respecto a esto. Fíjense que no es casualidad que los enfoques o perspectivas decoloniales surgen en los momentos donde yo creo que hay un marxismo bastante anquilosado y que no da cuenta de esas complejidades, de esas diversidades o particularidades. Y acá nos aparece el contraste, ¿sí? Quizás desde las decoloniales, sin perspectiva emancipatoria, hay que decirlo, ¿sí?, se le da, al menos teóricamente, entidad a esos particularismos, pero se olvidan de la lucha de clase, o la ponen en 3er, 4º, 5º lugar, y sin perspectiva de tipo emancipatoria. Entonces,
para ir cerrando los últimos 2 minutos que me queda, creo que los y las decoloniales pueden ser una pauta interesante para debatir. Hay cuestiones que me parece que tienen relevancia, ¿sí? Retomar toda la discusión con relación al colonialismo. Y el colonialismo ha sido una práctica fuerte, instituyente y permanente en nuestra realidad latinoamericana, ¿sí? Siglos XVI, XVII, pero también hoy en día, y de hecho el imaginario, ¿sí? La red colonial todavía no la hemos roto, sino creo que gran parte de la sociedad argentina se escandalizaría con los discursos del presidente Milei, ¿sí? Segundo, la cuestión del racismo no es un tema para menospreciar, porque si bien es cierto que queda un poco, vamos a decir, oportunista, que intelectuales, blancos, clase media, media alta, letrada, que trabajan en universidades particularmente centrales, denuncian el racismo, todo eso, lejos de estar situado, como hacían los coloniales, y hacen, y acá quiero rescatar a Silvia Rivera Cusicanqui, ¿sí? Que ella vive en una comunidad aymara y discute con toda esta perspectiva de los decoloniales. El racismo es una marca fuerte, como lo saben los pueblos mapuches, guaraníes, cantidad de comunidades originarias y afrodescendientes que encontramos en América Latina, y que no siempre esas perspectivas están incluidas dentro de las perspectivas y dentro de los proyectos propios, digamos, del marxismo. Y finalmente creo que tenemos que reflexionar qué es lo que pasa, que los abordajes o las propuestas marxistas, a las cuales uno lee, adhiere, pero son en gran medida inasibles o no logran seducir a gran parte de los sectores trabajadores, a sectores de la intelectualidad y particularmente de la docencia, que es el espacio donde me encuentro. Porque, como desmenuzó Andrea a la obra de Quijano, tiene cantidad de puntos débiles, flojos, insuficientes, pero lo cierto es que las teorías se fueron difundiendo, si la tomamos como teoría, implementando, y en poco tiempo inundó muchos espacios que antes pertenecían al marxismo o pertenecían quizás a otro tipo de tradiciones, ¿sí? Entonces algo pasa que para muchas compañeras docentes, intelectuales, estudiantes, el marxismo deja de atraerlos, no los vincula, no los relaciona, y estas teorías de patitas flojas sí logra movilizar. Creo que es otro capítulo la gente que de un lugar muy oportunista tomó esta teoría, se instaló en el ministerio, en reformas educativas, en editoriales, lo que sea. Pero yo lo que apunto es cuál es el atractivo de estos enfoques o estas perspectivas teóricas para laburantes que pertenecen a nuestra clase. Nada más. Bueno, la idea es hacer una ronda de intervenciones. Pueden hacer preguntas, pueden opinar también, o sea, no es que hay estipulado una forma de intervenir, así que quien desea hacerlo, lo que sí le pedimos es que se acerque acá, porque estamos filmando esto para subirlo a la suplementaria de izquierda al domingo. Entonces, el típico que habla del fondo y dice yo hablo sin micrófono, no está permitido, eso es lo único que sí está. Hay una pauta represiva que tiene que hablar con el micrófono, ¿sí? Así que bueno, no sé quién quiere intervenir, aproveche. Lo que pasa es que el micrófono asusta, chico. Asusta el micrófono. Sí, yo la verdad que vine acá pensando. Sí, yo vine pensando que se iba a hablar de
Sí. Bueno, he aprendido algunas. Acá Ulises, el hombre blanco, le dijo Ulises, uno de los decodenianos. Perdón, sí, ¿Puedo sentar? perdón, aclaro que Ulises ha hecho algunos laburitos bastante interesantes sobre este tema, así que bueno, dale ¿Cómo están? Nada, primero muchas gracias, muy interesante las intervenciones y demás. Me quedo con alguna de las preguntas que hizo Rolando como para poder atinar o como tirar algún tipo de respuesta o algo para seguir el debate, y después una pregunta más particular, pero igual para la mesa en sí. Primero, creo que está muy bien la reflexión en la pregunta sobre qué pasó. Bueno, ahí la compañera ya dio un poco una respuesta, ¿no? Como que nunca se dio mucho marxismo, te lo daban medio mal o había muchas discusiones. Eso es una realidad. Yo por lo menos estudio sociología, veo que muchos dan un marxismo raro. Pero lo cierto es que, bueno, hay excepciones, por supuesto. Ya me empiezan a... No, lo cierto es que dentro del propio campo, digamos, del marxismo hubo una decisión entre la lucha contra la opresión colonial y la lucha de clases. Si nosotros nos ponemos a pensar en los debates de la Segunda Internacional, que bueno, todos conocemos el libro de Lenin sobre el imperialismo como fase superior del capitalismo, pero ciertamente eran debates que se daban en la Segunda Internacional, por lo cual rompió todo un sector del marxismo, como esto en la conferencia, si no me equivoco, de Zimmerwald y demás, contra una Segunda Internacional contra la socialdemocracia, que consideraba como un punto secundario esta cuestión de la opresión colonial, y Lenin, junto con otros marxistas más, van a decir, bueno, no, la única forma de llevar adelante una liberación de los pueblos es que ningún otro pueblo, o sea, que ningún pueblo puede ser libre si oprime a otro, y pensar esa unidad, ¿no?, entre la lucha de clases y la lucha por la liberación de las naciones. Eso mismo lo rompió el estalinismo, o sea, desde adentro del marxismo, de su sector más, de su proceso de burocratización. En la URSS hubo una ruptura, me parece, de ese lazo que habían abierto los revolucionarios en los 20, 30. Y eso creo que hay que pensarlo, hay que seguirlo debatiendo y demás, y reconstruyendo, porque podemos pensar los aportes que esta tradición dejó para discutir y para problematizar la relación entre la lucha de clases y la lucha colonial. Bueno, eso, ¿no? Como pensar de colonialismo y teoría del imperialismo. Y segundo, yo quería preguntar más esta cuestión de la relación entre el territorio y el conocimiento que establece la teoría decolonial o la perspectiva decolonial, esto de como lo que vos decías, Andrea, de crítica por el lugar de enunciación. ¿Qué asimilación podemos hacer entre esa relación, ¿no?, entre territorio y conocimiento y el nacionalismo, ¿no?, que tiene un poco esa cuestión, ¿no?, que por ejemplo somos argentinos y tenemos, no sé, una forma de pensar, somos vivos y cosas así, ¿no? ¿Se puede hacer una asimilación en ese sentido? ¿Funciona? ¿Opera en algún punto el decolonialismo así? ¿Me estoy diciendo cosas raras? Bueno, eso. Muchas gracias. Perdón. ¿Alguien más quiere intervenir? Esteban. Ahora te acercamos. ¿Querés hablar vos? Pero tenés que usar esto porque si no, no se oye. Sí, yo por ahí me interesé por la teoría decolonial o perspectiva, dado cómo se aplicó en la transformación curricular docente. Y desde ahí te puedo decir que con la teoría decolonial se ejerce como una colonialidad sobre los docentes. Porque los docentes no eligieron esa teoría, no la debatieron, y porque le fueron transferidos no podría hablar por ahí de contenidos, pero bueno, una jerga muy misteriosa para el docente,
y tampoco se lo formó seriamente en eso. Cosa de que siempre desde las ciencias sociales no hay un paradigma triunfante y hubiera sido muy interesante formar en esos temas y discutir distintos paradigmas. Y digo también, no solo desde la teoría, sino desde la práctica docente, que al no reflexionar sobre las condiciones materiales en que trabajan los docentes y enfatizar mucho esta cuestión epistemológica, este metarrelato, se terminó empeorando las condiciones materiales de los docentes y bueno, esa es la situación actual, que mucha gente ha tenido que renunciar a las escuelas medias por ese motivo. No sé, uno por ahí se le da por pensar, y bueno, cómo sobre las poblaciones aborígenes se implantaron formas de trabajo que le eran ajenas, en los docentes también se implantaron formas de trabajo y aún menospreciando la práctica cotidiana, porque los docentes, yo estoy jubilada, pero no hemos sido tontos y en todo caso creo que nos servía mucho más usar algunos aspectos de esta perspectiva en determinados temas para ponerlos en discusión. O por ejemplo, ahora que estamos sobre el 12 de octubre, poner estos temas en debate. Ha habido muchos ricos trabajos y mucho acto docente contrahegemónico donde se han discutido estos temas y que fueron ignorados totalmente. Esteban. Bueno, gracias. Primero pido disculpas si voy a decir algo que alguien después me quiere discutir algo, porque mi mamá me invitó al teatro a las 8:30, así que me voy a tener que ir un rato. Y un poco también, bueno, con Andrea y con Rolando son discusiones que hemos tenido. Por ahí nosotros, en el contexto específico del trabajo de la universidad, que es donde yo estoy, no hemos cruzado esta cuestión de la reforma de media, entonces por ahí tenemos como una visión a veces un poco más separada de esa disputa. Pero yo quería marcar algunas cuestiones en esta relación. A mí me parece que, o sea, cualquier fenómeno lo puede pensar en diferentes planos. No, a mí me parece que más allá de... Yo también tengo algún trabajo escrito sobre los decoloniales y qué sé yo, que me parece que le erran en casi todo, pero como síntoma me parece que es interesante pensar algunas relaciones. Esa relación entre lugar y conocimiento, que también la teoría de la dependencia fue pionera, digamos, en plantear, digamos, estas relaciones, me parece que es interesante reivindicarla como un problema, más allá de la solución que dan los decoloniales, hay un problema ahí. Uno lo puede pensar en diferentes planos. Por ejemplo, hoy en la revista Nature, o la revista Nature, salió publicado un artículo que analiza todos los premios Nobel. Todos los premios Nobel y hace correlaciones estadísticas. Hoy salió, está disponible de libre acceso. Bueno, una de las cosas que plantea, que es obvio, que es que los premios Nobel son de Europa y de Estados Unidos. Que los Nobel, no solamente eso, sino que la mayoría de los premios Nobel son parte de circuitos académicos cerrados. Es decir, son grupos de personas que seleccionan determinados postulantes, la verdadera casta, digamos, ¿no?, para determinadas tareas y articulan relaciones. Bueno, la idea de trabajar la relación entre conocimiento y lugar, ese enfoque sería un enfoque, si se quiere, sociológico, es decir, es con los números. A veces, yo ahí sí reivindico la tarea de la filosofía como una tarea más crítica y no necesariamente conceptual. A veces la tarea de la filosofía es marcar los claroscuros que aparecen en los planos teóricos o que aparecen como fenómenos sociales pero que no son definidos, que después dentro de 10, 20, 30 años pueden adquirir, digamos, contornos más precisos. Por ejemplo, esta relación entre determinados grupos sociales y determinadas formas de construcción de conocimiento. De eso se ocupa o la historia de la ciencia o la sociología del conocimiento. Bueno, a mí me parece que esos claroscuros que marcan, digamos, de esas vinculaciones entre formas de acumulación de poder, entre formas de acumulación de capital y entre formas de construcción de saberes están articuladas y
Algunos aportes, ¿no?, de estos autores, otros autores, distintos autores, han logrado ofrecer un claroscuro para discutir esos problemas y han traído, me parece, un aporte. Y a mí me parece, en todo caso, ahí un poco planteando también, o en esta cosa de los saberes otros y todo, que es horrible esa frase. Bueno, justo lo estábamos discutiendo en la Comisión de Reforma del Plan de la Carrera de Historia, yo le decía, sáquenla porque es horrible. Y nada, recién miraba y el Imperio Incaico tenía 12 millones de personas. Y es parte de la tradición, o sea, yo vengo de la historia, digamos, y enseño teoría de historia, es parte de la tradición historiográfica occidental plantear que el capitalismo es la mejor forma de organización y distribución de los recursos. Bueno, ese argumento que se repite, que el capitalismo es la mejor forma de construcción de los argumentos, la disciplina que lo consolidó como un saber casi universal es la historiografía. No en el siglo XX, el siglo XX se encarga de revisar ese conocimiento. Pero durante el siglo XIX, si uno mira a todos los grandes pensadores historiográficos del siglo XIX, encuentra que esa idea de que el capitalismo es la mejor forma de organizar la distribución de los recursos es dominante y es, salvo Marx, que es como el trueno en el cielo sereno, digamos, la historiografía, el resto del pensamiento historiográfico del siglo XIX es totalmente ciego a ese problema. Es decir, Marx aparece inclusive con todas las tensiones de ser un pensador del siglo XIX, marca esos claroscuros. Bueno, de eso se trata, poner el énfasis en esta cuestión. Yo justo miraba ahí antes de hacer la intervención cuántos millones de habitantes tenía el Imperio Inca. El Imperio Inca tenía 12 millones de habitantes. No sé, el profesor Bell o el profesor Surasi me pueden decir cuál es la periodización del tiempo que duró, pero probablemente haya durado lo suficiente para hacerle competencia al capitalismo, ¿no? O por lo menos unos centenares de años. No recuerdo, lo estudié hace mucho tiempo, pero duró un tiempo muy considerable como forma de organización social. Bueno, en una magnitud que organizaba la comida, el alimento, la vida de 12 millones de personas. Entonces, el mito, digamos, de que el capitalismo es la única forma de organización social también se fundamentó en una forma de articulación de saber, que es, por ejemplo, el saber historiográfico. El héroe de la historiografía argentina es Bartolomé Mitre. Es decir, el gran fundador de la corriente de la tradición de la historia argentina es Bartolomé Mitre y, bueno, otros autores en otros países. Sobre esos claroscuros me parece que es donde hay que pensar los problemas más que las tradiciones intelectuales o efectivamente me parece que no aporta ninguna solución específica, digamos, el pensamiento decolonial, pero sobre esos grandes problemas me parece que siguen preguntas que son dignas de ser respondidas. Bueno, ¿cómo se articula? El feminismo planteó también mucha luz acerca de cómo se articula la relación entre saber y masculinidad, cómo eso implica un conjunto, digamos, de desplazamientos y cómo, por ejemplo, el poder del patriarcado durante centenares de años o décadas se basó en afirmaciones de tipo científico acerca de la inferioridad de las mujeres. Bueno, sobre esos claroscuros, sobre esas tensiones, me parece que el programa abierto por esas preguntas es un programa legítimo, más allá de que la respuesta específica sea una respuesta insuficiente, digamos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Acá el compañero. Buenas tardes, buenas noches. Me quedó sonando algo que dijo Rolando el último, de por qué estos procesos descoloniales o estos pensamientos vienen y desplazan un pensamiento crítico, digamos, sobre todo en la docencia, y por algo que decía también la compañera. Y se me vino a la mente el invento del nacionalismo argentino cuando los anarquistas españoles e italianos estaban haciendo las suyas acá. Como un proceso de... Pregunto, no estoy afirmando. Como un proceso de desplazar el pensamiento crítico por ahí, como para que no sea tan molesta la docencia, como decía la compañera, al sistema, ¿no? Era eso. Facu. Buenas. Me quedé pensando también en la última pregunta de Rolando. Un intento de respuesta y también una pregunta al mismo tiempo. Me parece que, creo que estaba bien lo que decía Ulises, de que hay que poner el estalinismo sobre la mesa para entender qué pasó con el pensamiento marxista durante las últimas décadas. Digo, el muro cayó hace 35 años y
Y me parece que hay una temporalidad en cuando se empiezan a recuperar estos autores o estos pensadores que nombraba Rolando dentro de la teoría marxista, con esa apertura del pensamiento que implicó el fin del estalinismo. Me parece que para eso, y paso el chivo, creo que el próximo encuentro va de este ciclo de comunismo y estalinismo va a traer bastante aportes al respecto. También me parece que el atractivo de este tipo de pseudoteorías o de enfoques está un poco en lo que decía Andrea, me da la impresión al principio, si es tan amplio y tiene tan pocas definiciones y además la perspectiva o digamos la salida no está clara, es bastante fácil adherir. O sea, si se puede adherir desde un gobierno capitalista postneoliberal hasta una mirada crítica, bueno, medio que es como un catch-all de cualquiera que tenga un pensamiento más o menos crítico, pero ya sea desde una perspectiva reformista, anticapitalista o lo que fuera, puede rápidamente adherir y eso hace un atractivo. A diferencia, me parece, del marxismo, que tiene claramente un posicionamiento más allá de la heterogeneidad que puede haber dentro de los pensadores marxistas, hay un claro posicionamiento antisistema. Entonces, y una perspectiva, por lo menos en la mayoría de ellos, en el marxismo revolucionario, una perspectiva transformadora de la sociedad. Entonces, adherir a ese pensamiento tiene una dificultad objetiva, que es que tenés que estar dispuesto a querer pelear o transformar este sistema, y eso me parece que hace también a una suerte de explicación. De todas formas, como no soy muy conocedor del tema, también pregunto, por si alguien más conoce, si el estalinismo es suficiente como explicación para entender por qué en la tradición marxista autores como Mariátegui y otros recién se recuperan hace poco. Creo que además tiene que ver con, por ejemplo, que los partidos, o no sé, el PTS en particular, hace hoy una elaboración y una recuperación de estos autores, y además una producción nueva desde la óptica del marxismo. También son partidos o organizaciones relativamente jóvenes las que están haciendo eso. Entonces me parece que estamos viviendo ese nuevo poner sobre la mesa, es más contemporáneo. Pero bueno, mi pregunta al mismo tiempo es si el estalinismo alcanza para explicar por qué quedaron tan marginados, o si hay otros factores, otros elementos que podamos pensar por qué recién ahora empiezan a cobrar valor. Eso. Gracias por lo de joven, Facu. ¿Alguien más quiere intervenir? Aprovecha ahora. Mica. Como buenas tardes. Bueno, yo soy Mica, soy docente trabajadora de media hace un par de años y me acuerdo que con la agrupación negra, de la cual soy parte, le hicimos una vez un cartel bien grande a la conducción de nuestro sindicato, que es Trabajadores por la Educación Popular, que impulsa el peronismo dentro del sindicato ATEN, un cartel que decía: muy decolonial tu reforma, pero nos gobierna el FMI. Y me parece que eso es parte de la contradicción que tiene y que encarna para mí la teoría decolonial. Me parece muy contradictorio que quienes la impulsan, que son las conducciones, la conducción sindical, es parte de las conducciones sindicales de la CETERA, de la CGT, que están coartando la posibilidad de los trabajadores para pensarse como sujetos políticos y pensar en asambleas, un plan de lucha que se defienda los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, de los jóvenes, que en Argentina hoy están sufriendo las consecuencias del ajuste del FMI. Y pensaba en lo que decía la compañera docente, que no solamente olvida las condiciones materiales de los trabajadores y la educación, que se duplicó y triplicó el trabajo que tenemos que hacer porque desguace y desregula toda la educación y cae sobre nuestras espaldas que el pibe aprenda o no aprenda, no importa si no comió, no importa si no tiene dónde vivir, no importa si está metido en el consumo, vos te la tenés que arreglar, es tu responsabilidad. Entonces, corre la responsabilidad del Estado, corre la responsabilidad de la sociedad, digamos, como parte también de la formación de los jóvenes. Y
eso, olvida las condiciones materiales. Me parece que eso es una de las grandes contradicciones que tiene la teoría decolonial. Y yo creo que, bueno, es funcional a los gobiernos, por eso también la toman. Los gobiernos populistas y quienes se consideran del campo popular, como los peronistas, la toman en sus manos porque es funcional a que las cosas sigan funcionando así, a que nos siga gobernando el FMI, a que nos sigan oprimiendo a las y los trabajadores. Y bueno, yo creo que el marxismo no es tan, o por lo menos por ahora, no ha seducido a los docentes y a los estudiantes, porque yo lo he visto como estudiante del profesorado y le han quitado todo el filo revolucionario al marxismo. Lo analizan como una obra filosófica más y no como una guía de acción, que es el marxismo para mí. Una forma de, yo le noto acá, un plan de acción para transformar la sociedad. Entonces, si no te lo enseñan así, y sí, pasa como un filósofo más que analiza la sociedad y dijo no sé qué de las clases y nada más. Entonces, para mí tiene que ver con eso también, y ahí cabe la responsabilidad de los educadores para pensar cómo enseñamos marxismo también. Eso nada más. Gracias, Mica. ¿Alguien más? Bueno, digo algo yo entonces. 2 o 3 cosas nomás y lo más breve posible. Primero, yo rescato algo que también lo dijo Andrea, pero me parece lo enfatizó más Rolando, que estamos hablando de toda una serie de posiciones y enfoques que no son totalmente homogéneos. Yo personalmente creo que en Neuquén nos tocó la versión peor, pero en Argentina y América Latina creo que tampoco estamos mucho mejor si comparamos con Estados Unidos o Francia. Yo le estaba contando a Andrea más temprano, antes de arrancar, Françoise Berger, que es una referente del feminismo decolonial, estuvo con nosotros codo a codo en la huelga de las pibas de ONED, que son las pibas que vienen de África, que son madres solteras y que ganan 2 mangos, haciendo huelga terciarizadas en el ferrocarril en París, los apoyábamos solamente Revolución Permanente, o sea, los compañeros del partido hermano del PT en Francia, esta mujer y algunos más. Bueno, salió Razmik Keucheyan también, una mirada de colonial diría porque es descendiente de armenios, apoyar, pero no, o sea, el tipo opinaba que era una huelga importante, que planteaba una discusión ideológica a la sociedad francesa, no solo un problema gremial. ¿Qué quiero decir con esto? En Estados Unidos muchos de los que son gente que simpatiza con las posiciones decoloniales apoya a Palestina. Esos compañeros nuestros del SBOI me han dicho, mira, con los únicos que podemos hacer cosas por Palestina es con estos pibes, porque después el resto se hacen los boludos. No son los únicos, ahora también hay otros grupos, pero en un momento prácticamente era con los únicos con los que se podía hacer algo. Entonces yo digo esto también porque, y esto no quita, o sea, lo cortés no quita lo valiente, no quita que tengan posiciones antimarxistas en muchos puntos y que haya que discutirla. Pero la parte de como de subordinación a una política desde arriba o la ausencia de una práctica política de contrastación con el sistema me parece que no es exactamente igual en todas las personas que sostienen estas posturas. Entonces eso me parece importante señalarlo para no exagerar nosotros la homogeneidad que pueda haber en este tema. Por lo que decía Facundo, yo creo el caso de Mariátegui murió y su partido fue tomado por el estalinismo. Mariátegui había fundado un partido socialista porque decía, si le ponemos comunista, acá la gente no entiende la diferencia entre socialista y comunista, porque nunca existió partido socialista, no tiene sentido. Los estalinistas estaban como locos, se lo aceptaron igual, eso, cuando fue la discusión de la Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina en 1929 en Buenos Aires, le aceptaron que ponga partido socialista, pero Mariátegui se murió al año siguiente y tomaron el partido unos estalinistas que le pusieron partido comunista con el lineamiento supuestamente marxista-leninista y todo lo demás. Igual desde su muerte se abrieron montones de debates. Unos decían que era populista, otros decían que era del APRA, los del APRA decían que era un bohemio y así sucesivamente. O sea, nadie se quería hacer cargo de ese legado. Lo que cambió mucho fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue la que generó que se vuelva a discutir a Mariátegui como un marxista de América Latina, pero esencialmente como eso, como marxista latinoamericano. Que es como, y después José Aricó, es el que hizo una gran obra que es una compilación donde hay muchos de estos trabajos, más un prólogo que hace él, que es Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, donde él de alguna manera funda esa idea
de Mariátegui como el primer marxista latinoamericano, que en realidad lo toma de otro autor que es italiano, que es Antonio Melis, y esa es la línea por la que se ha leído a Mariátegui hasta acá, que yo creo que es una forma muy limitada de leerlo porque es uno de los grandes marxistas del siglo XX, no solo de América Latina, ¿sí? Pero no creo que sea solo el estalinismo lo que explica, o sea, lo que explica que se lo haya recuperado a partir de los 60 en adelante claramente es el estalinismo en contra y a favor de la Revolución Cubana. Y después las formas en que se ha ido tomando el legado de Mariátegui o su recepción o sus lecturas están muy determinadas por este enfoque de un marxismo latinoamericano que no sería ni estalinista ni trotskista, que era un poco la línea de José Aricó. Después, dos cosas más. Rolo nombró varios pensadores y pensadoras. Yo creo que de América Latina es importante rescatar a Luis Vitale, que como es argentino y se fue a Chile, los chilenos nos lo devuelven, dice, ese es de ustedes, weón. Y nosotros no lo tenemos muy incorporado porque no tiene mucho peso su obra en el ámbito intelectual en Argentina, pero creo que es un autor muy importante que desde una formación marxista y con una óptica anti-estalinista trata de hacer una historia de América Latina con otros parámetros muy distintos de los que planteó el estalinismo, que consideraba básicamente que había una sucesión de modos de producción igual que la de Europa. Él analiza el problema de la formación económico-social del imperio incaico y de la comunidad antes del imperio, y también plantea algo que para mí es muy interesante, que es un enriquecimiento de la teoría del desarrollo desigual y combinado. Nosotros publicamos en el año 2000 en la revista Estrategia Internacional, hace mucho tiempo, ¿sí? Algunas personas capaz no habían nacido, de las que están acá, un artículo que escribió Luis Vitale sobre este tema, donde él toma de Trotsky la teoría del desarrollo desigual y combinado y dice hay que ampliar los alcances de la teoría, plantear que es un desarrollo desigual y combinado, pero que también es específico, diferenciado, multilineal y no me acuerdo qué otra cosa. Yo trabajé algo sobre ese artículo en el libro sobre Mariátegui y en la parte de las misceláneas, que es donde puse todas las cosas que me quedaron y no sabía dónde poner en los capítulos. Pero creo que Luis Vitale es importante desde el punto de vista de una lectura de la historia latinoamericana marxista, pero que intenta comprender la realidad de América Latina con sus propios parámetros, no metiéndole un esquema de sucesión de modo de producción como era el que usaban los partidos comunistas y esas cosas. Por último, ¿por qué para mí tiene más atractivo esto que el marxismo? Yo creo que el estalinismo es una parte de lo que explica, es decir, el estalinismo ¿en qué sentido? La idea de la lucha de clases manejada por un partido que es el que tiene el punto de vista de la clase obrera, o sea, es sustitucionista, y el interés de la clase obrera entendido como puramente economicista. Entonces, creo que esa combinación, o sea, la combinación de burocracia y economicismo no es para nada atractiva, como para decir, bueno, qué interesante este pensamiento, qué buena esta teoría o cosas así. Me parece que ahí pesó el estalinismo, pero creo que también pesó el posmodernismo, o sea, el giro lingüístico, la idea de... La época actual es una época de muchos movimientos, pero con una lógica que sería como a favor de todas las minorías menos de los marxistas. Entonces yo creo que hay una parte de eso que tienen razón, porque si es a favor del marxismo estalinista, y bueno, eso no lo podemos de ninguna manera compartir, pero hay un problema de falta de estrategia, de movimientismo y de primacía de los discursos por sobre la práctica política, que yo creo que en esas cosas encaja bien la concepción esta de colonial, y el marxismo no ofrece las mismas comodidades. Lo último, creo que a partir de la crisis de 2008 en adelante el marxismo ha recuperado cierta autoridad teórica, pero todavía es más en el terreno de la explicación de la crisis, que es lo que muchas de estas teorías, que esto también lo dijo Razmi Keucherian en una entrevista que le hice yo hace un par de años, que se habían cumplido ya unos 10 años de la publicación de su libro Hemisferio Izquierda, donde él habla de las teorías críticas, ¿no? que el marxismo sería una teoría crítica más dentro de un panorama más amplio. Y él dice, bueno, el marxismo recuperó ahí una relación de fuerza en este punto, porque las otras posiciones no pueden hablar de la crisis del capitalismo. Es un tema que no le entra en el radar. Bueno, ahí el desafío está precisamente en cómo subsanar este déficit que plantea Rolando, es decir, cómo avanzar no solamente en el terreno de la explicación de la crisis, sino de
la explicación de la lucha de clases, el planteo de una estrategia, el pensamiento alrededor de cómo se hace operativo el marxismo en las condiciones actuales. Eso. No sé si alguien más quiere decir algo, si no les pasamos a Rolando y Andrea, o Andrea y Rolando, según el orden que ustedes quieran. Bien, son muchas preguntas, así voy a tratar de contestar algunas y otras que las conteste Andrea, ¿sí? Con relación a lo que preguntó la primera compañera, si se enseña o no marxismo y de qué forma en las universidades de teoría de dependencia, bueno, complejo porque tenemos que pensar en el determinado periodo y la verdad que desconozco qué pasa en las universidades en el país, fuera del Comahue, que es donde trabajo. Casi que la única unidad de análisis que tengo es la universidad donde trabajo y digo que hay muchas carreras donde el marxismo es prácticamente inexistente. En otros lugares se dan como contenidos fragmentados o transversales. Y en la carrera de historia uno encuentra bastante historiografía marxista. Muchas veces los y las docentes ni siquiera dicen que historiografía marxista, con el análisis y todo eso. Y también es cierto que hay autores, autoras que aplican ciertas herramientas de análisis crítico marxista para elaborar una investigación, un texto, pero no lo colocan en el aparato crítico, etc. Y creo que en general no se enseña bien, aún dentro de esos espacios que hay una perspectiva más de tipo marxista, que por lo general en las materias coexisten con enfoques más de tipo weberiano, bueno, etcétera, ¿sí? Diversas corrientes. Pero digo, no se enseña mucho y no siempre se enseña bien. Quizás antes tampoco se enseñaba bien, pero había interés, al menos dentro de la docencia. La cuestión es que ahora, no solo ahora, sino en las últimas 3 décadas, yo creo que estamos transitando algo que me hace acordar a un excelente dibujito animado de Nesti que se llama El Desencanto. Bueno, hay desencanto. Ese desencanto que tuvieron muchos de estos teóricos y teóricas decoloniales, que con toda una vida y militancia dentro del marxismo, se fueron a construir otros espacios epistemológicos, teóricos, de interpretación. Esto también pasa dentro de la docencia universitaria, inclusive también pasa dentro del estudiantado. A ver, la teoría de la dependencia se ve muy poco en la carrera de historia, casi que no se ve en la carrera de economía, no sé qué pasa en sociología, en otros lugares, cuando es evidente, estés a favor, en contra del capitalismo, votés a quien votés, que nuestras economías son claramente dependientes, más allá de la postura teórica y epistemológica que podemos llegar a tener, pero prácticamente no se enseña. Y acá yo creo que el stalinismo pegó mucho de 2 lugares, ¿no? Una parte que creo que alguna gente crítica quiere reconocer y otra parte que no quiere reconocer. Lo primero es que el stalinismo fue durante más de medio siglo tapando todos los debates, cuestiones muy ricas y complejas. En América Latina, no solo Mariátegui, sino otros autores que también son muy interesantes. A ver, los que nos formamos o empezamos a leer marxismo, ¿sí? A principios de los 80 nos daban los manuales de Martha Hanecker, ¿sí? Una cosa más cuadrada no podía existir, ¿sí? Era fácil de aprender porque era totalmente un manualcito chico, pero muy cuadradito en los enfoques. Pero digo, y esto también pasó a otros niveles. A ver, Rosa Luxemburgo, que es una autora marxista impresionante, fue invisibilizada durante décadas, ¿sí? Esta cuestión que mencionaba Juan de Trotsky sobre el desarrollo desigual y combinado, que es una idea tan rica, que pasó inadvertida por mucha gente, inclusive dentro del trotskismo. Y hay como una recuperación tarde. Hay un libro que para mí es muy lindo de Trotsky, que se llama La cuestión traicionada, de una cantidad de elementos para analizar y problematizar no solo los periodos que vivió Trotsky, sino los posteriores, y que no siempre ha sido puesto en los debates, siempre ha sido puesto, digamos, en valor. Y también creo que la caída del estalinismo y sobre todo el socialismo real
a pesar de lo que en esa época pensamos mucho, ¿sí? Me acuerdo de debates que teníamos con compañeras en diferentes espacios, no trajo así una liberación, o sea, sí lo trajo una liberación de la crítica de los debates marxistas, de todo esto que a veces ha sido tapado, lo trajo, pero ya como que gran parte de la sociedad perdió el interés. Ahí viene el desencanto, ¿no? Podemos debatir, plantear tradiciones, recuperar, hacer articulaciones, discutir y aprender con el feminismo, pueblo originario, ambientalista, etcétera, etcétera, pero como que se manifestó cierto desencanto, y sobre todo es un desencanto más que intelectual, popular, porque mientras existió el socialismo real, con los gulag y todo lo horrible que conocemos, por el otro lado, a nivel de las mentalidades populares, había algo que se enfrentaba al capitalismo. Podemos decir que una forma deformada de distribución de la riqueza o del poder, socialismo obrero burocratizado, o de Estado, o capitalismo de Estado, podemos discutir muchas de esas formas. Pero yo creo que el laburante común sabía que había algo que enfrentaba al bloque capitalista liderado por Estados Unidos, ¿no? Aunque sean los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero había algo que confrontaba. Cuando cae el socialismo real, caen también esas expectativas, por más que hayan sido quizás un poco ingenuas, o la información no haya sido muy clara, y eso es una derrota. Y ahí donde esta idea de Francis Fukuyama, el fin de la historia, cala no solo en importantes sectores de la intelectualidad, algunos ya se habían desenmantado antes del marxismo, pero sobre todo a nivel de las clases populares, y este es un problema con el cual hay que lidiar hoy en día desde la izquierda marxista, pero no de los decoloniales. A ver, la teoría decolonial es un lugar de comodidad, porque uno puede ser alguien que está ubicado en la socialdemocracia, o dentro del peronismo, o del chavismo, o del MAS en Bolivia, etc. Sos decolonial, seguís con una economía de tipo capitalista, extractivista, etc., mientras laburés algunas cuestiones discursivas de la simbología y no tenés impugnaciones. Tu vida va a seguir siendo la misma, porque no se impugna lo que en el fondo sostiene el sistema que nos explota, el que nos destruye, que es el capitalismo. Pero en la coyuntura esa persona puede seguir siendo docente, funcionario, funcionaria, estudiante, en un lugar de confort. Tomar una perspectiva revolucionaria, emancipatoria, rompe ese lugar, porque hay que estar confrontando contra casi todo lo existente, ¿sí? Entonces digo, ese es un elemento que es de fuerte, digamos, seducción, y acá estamos hablando de, cierta pesimismo respecto a la especie humana, que muchas veces eligen o elegimos ciertos caminos de la comodidad, en lugar de elegir un camino ético que nos presupone un camino mucho más difícil, mucho más confrontativo, etc. Y para ir cerrando, lo que planteaba Marcos del pensamiento crítico, yo creo que hay como épocas como coyuntura, ¿no? Uno ve la década del 20, la década del 30, en América Latina, hay mucha discusión, hay mucha criticidad del anarquismo, de los nacionalistas, de los socialistas, de los comunistas, pero también de los liberales, de los católicos, de otros grupos. ¿Sí? Hay mucho debate, mucha criticidad hacia lo existente, siempre pensando como algún proyecto, digamos, de futuro y aún discutiendo sus propios marcos teóricos, ¿sí? Esto es algo que se ha perdido. Y cierro tomando una cosa que decía Juan. A ver, América Latina, y en esto yo quiero salirme de los esencialismos, los nacionalismos, lo que sea, pero tiene una singularidad que la diferencia de otros espacios del sur. Tempranamente tuvo mucha criticidad a los sistemas de dominación capitalista, al colonialismo, etc. La teoría de la dependencia surge de América Latina. Los movimientos sociales, al menos en su última generación, surgen de América Latina. Inclusive el populismo, una forma de tensionar
a las formas liberales de gobierno surgen en América Latina. Bueno, los teóricos y teóricas de América Latina son sustanciales, cosa que no tiene el mismo peso en el África, en el Asia. ¿Sí? Entonces digo, discutir estas cuestiones en América Latina, no me gusta usar el término universal, pero podemos pensar que son debates que son de tipo global, porque lo que se está discutiendo en América Latina de alguna forma marca la agenda para otras regiones, otros países, otras sociedades del sur-sur. Bueno, yo no voy a profundizar mucho, pero sí me interesa un poco estas preguntas, ¿no? De por qué la teoría decolonial logra la masividad, así como resumiendo, que ha perdido el marxismo o que el marxismo nunca tuvo. Y creo que hay que tener en cuenta, además de muchas de las cosas que se fueron diciendo y que dijo Rolando, yo haría énfasis en dos cuestiones que pasan en la década del 70-80, que justamente cuando da pie a que surjan, en realidad para allá los principios de los 90, estas teorías decoloniales y donde surgen, que no son menores. Por un lado tenemos la crisis de las ciencias sociales de los 70, que vienen básicamente de la mano de la antropología. Cuando la ciencia antropológica empieza a cuestionarse este rol legitimador que ha tenido para la dominación de todos los pueblos que eran parte de su estudio. Entonces, ahí la antropología entra en crisis y se cuestiona ese lugar que había ocupado de legitimador de todas esas dominaciones, porque se estudiaban los pueblos para después irlos a dominar, tanto en África como en diferentes lugares. Y esa crisis que empieza en la antropología se expande a las demás ciencias sociales de la mano de lo que es el surgimiento del postestructuralismo, de la muerte del sujeto, de Foucault, de todas estas nuevas corrientes que empiezan a cuestionar la estructura social y empiezan a darle más énfasis al sujeto, ¿sí? Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta para poder entender por qué dentro de los 90 la decolonialidad va a tener esta masificación. También tenemos por otra parte lo que es la crisis que comienza ya en esa época, o sea, todo lo que es el estalinismo como tanto se ha dicho, y la crisis que empieza ahí, la crisis del comunismo real. Y cuando yo me pregunto por qué hoy el marxismo no tiene una llegada masiva, y básicamente hemos sido perseguidos a lo largo de la historia fuertemente. ¿Cuál es el principal enemigo de Milei y de todas las derechas más reaccionarias hoy? El comunismo. Metiendo dentro del comunismo todo, no importa qué, pero es el comunismo como idea. Y cuesta mucho remontar desde ahí, cuesta mucho explicar, che, China no es comunista, che, la Rusia hoy, eso no es comunismo. O sea, pues tenemos que deconstruir muchas ideas instaladas que por suerte se están empezando a dar esos nuevos debates y está empezando a haber una revisión también teórica de cómo entender la realidad desde esta nueva teoría. Pero tenemos toda una historia atrás. Ahora, justamente es una teoría fuerte que ha perdido también esto que dijo, no me acuerdo si Mica o alguien más, que es cierto que en los lugares que se enseña el marxismo, y yo trabajo en media y después me voy a detener en lo de la reforma y en lo que se habló del tema, tengo la posibilidad de compartir en ciencias sociales, en el área de ciencias sociales que es ahora, con muchos compañeros y compañeras que están viniendo de otras provincias. Y me consta que el marxismo no es algo que se dé generalmente, y si se da, no sea como una teoría transformadora que sí se da en el colonial. Y eso también es una batalla que hemos perdido y que tenemos que seguir dando y que tenemos que recuperar, de que el marxismo no es solamente una de las mejores, al menos esto es personal, es la mejor teoría para entender cómo funciona la sociedad actual. Sino, también lo que tenemos que recuperar es que es una praxis, la idea de la praxis de lo que es el marxismo, ¿no? Y no dejarle ese campo a los decoloniales. Que tiene otra cosa también que quería por ahí, antes de irme a lo de la reforma, que creo que Esteban, no sé si ya se fue, que planteaba esto de por qué el tema que los decoloniales marcan, y se ha marcado en otras teorías, de que bueno, hay centros de poder o centros de los cuales nace y es real la mayor cantidad de los premios Nobel, todo el desarrollo, si se quiere, más intelectual. Y bueno, compañeras y compañeros, creo que también tiene que ver con las condiciones materiales de existencia. O sea, justamente en Estados Unidos, en Europa, se le ha dado lugar al conocimiento y hay gente que ha accedido a eso, y el contexto material no es lo mismo que América Latina, en donde tenemos que estar
en otro contexto material para pensar, o sea, si partimos de la base que las condiciones materiales de existencia condicionan la conciencia, y sí, en los centros de poder va a haber mayor cantidad de pensadores y mayor cantidad de una posibilidad de desarrollar lo que es el pensamiento, que en los lugares colonizados no lo vamos a tener, básicamente, porque el ser colonizado, el haber sido dependiente, afecta en toda la estructura social de un lugar. Y creo que también los decoloniales vienen a llenar algo que el marxismo, al menos acá en América Latina, no hemos podido construir, que es el tema de la identidad, que tiene también que ver con el tema de los nacionalismos que hablaban. Yo siempre que tengo que dar marxismo en un primer año, que me ha tocado cuando daba clases en la universidad o cuando daba clases en el Instituto de Formación Docente, decía, a ver, ¿qué es lo que plantea o qué es lo que se pregunta el marxismo? ¿Cómo ha sido la forma de organización social que se ha dado el ser humano a lo largo de su historia para resolver sus necesidades básicas, necesidades que se han ido complejizando con el tiempo y ha llevado a una complejización social? Pero lo bueno que, eso como universal, una de las potencialidades que tiene es que permite analizar situado ese conocimiento, ¿sí? En momento y en lugar geográfico. Entonces, yo creo que no tenemos que negar que cada lugar tiene una cultura distinta, porque es también lo que necesitamos, la identidad. Yo creo que la teoría decolonial lo que da es mucho de eso, también por eso se masifica. La identidad de una jerga, la identidad de un lenguaje común, la identidad de eso. Entonces, creo que también es un desafío pensar cómo generar ese tipo de identidad que generó el nacionalismo en su momento, que genera este tipo de teorías, ¿no? Es un poco para estas preguntas que nos hacemos y que nada, no es que tenga la verdad, simplemente pienso con ustedes en voz alta a partir de todo lo que se ha venido diciendo. Y en particular me quiero detener, sí, un poquito en lo que es el cambio curricular que se ha dado acá en Neuquén, que escuchaba a una de las compañeras hablando respecto de estas... de lo contradictorio que es plantearnos esta teoría que supuestamente nos viene a liberar con la flexibilización laboral que está implicando esta reforma curricular en lo que es media. Porque compañeros y compañeras que tenían... En Neuquén es muy difícil cuando uno trabaja en media en particular poder concentrar horas en 2 o 3 escuelas. O sea, tener 2 o 3 escuelas es un gran logro. Llegar a tener una sin tener un cargo es casi imposible. Se te necesitan 10, 15 años para poder acumular horas. Mucha gente, muchos docentes con esta antigüedad tenían ya sus horas acomodadas. Con la reforma, al cambiar todo lo que es el mapa curricular, ha hecho que los docentes vuelvan a tener un montón de escuelas, pero no solamente eso, sino que además la flexibilización laboral pasa porque ahora los docentes tenemos que llenar planillas. La recarga de lo que es el trabajo administrativo que esta reforma implica es impresionante. Y algo que también comparto que se dijo y es preocupante, es que en una institución educativa se enseñe una teoría, pseudoteoría, enfoque, como se quiera llamar, en detrimento de otras, y que se ponga dentro del diseño qué es lo que pasa. Porque el diseño curricular, de hecho, para el cargo de coordinación, dice que el coordinador tiene que encargarse de asegurar la visión decolonial dentro de la enseñanza-aprendizaje. Si lo de colonial fuera marxismo, ¿cuántas críticas había? Yo he escuchado millones de críticas a Cuba porque había cátedras marxistas. Y acá estamos aceptando y aplaudiendo que nos impongan una teoría de pensamiento que rompe con la reforma del 18, con lo que es la autonomía de cátedra, con lo que es la posibilidad de pensar desde diferentes lugares la sociedad, sea una teoría que estemos o no de acuerdo. Entonces eso me parece gravísimo porque es policía del pensamiento. ¿Qué dirían si nosotros tomamos el poder mañana y hacemos un currículo que diga, acá se enseña marxismo y no se enseña otra cosa, y tenemos que garantizar que solo se enseñe marxismo? Nos dirían de todo. Bueno, eso es lo que está pasando con los decoloniales. Entonces, de democrático y de construcción democrática no tiene absolutamente nada, y la verdad que la flexibilización que genera y el descalabro que genera en la escuela secundaria a partir de la no repitencia, yo lo que estoy viendo es que la verdad, si se buscaba una mayor calidad educativa, no vamos a tener eso. Estamos teniendo pérdida en lo que es los derechos laborales como docentes y estamos teniendo pérdida en la calidad educativa por parte de los estudiantes. Y eso es, la verdad, muy preocupante. Así que para pensar y para seguir resistiendo dentro de lo que se pueda a esta cosa que ya nos impusieron
y que bueno, mucho para hacer no hay, pero no podía dejar de decirlo. Así que bueno, nada más. Gracias por su atención. Bueno, gente, estamos bien de tiempo. No sé si alguien se quedó con ganas de preguntar algo, decir algo, le damos la última oportunidad. Si no, bueno, ya vamos cerrando. Ahí están saludando, no, pensé que levantaban la mano. Bien. Bueno, entonces, muchas gracias.